breaking news to bring you out of Washington this hour. It appears there is movement in the trade negotiations between Canada and the U.S. En un movimiento que pasó desapercibido por la mayoría, General Motors acaba de firmar un acuerdo de $1,000 millones con Canadá, un pacto que podría redefinir por completo el futuro de la industria automotriz y, lo más alarmante, hacerlo a costa de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos. Esta decisión pasó completamente bajo el radar. No hubo conferencias de prensa, ni anuncios en los titulares de los periódicos, ni discursos pomposos. No hubo un apretón de manos frente a las cámaras, ni banderas ondeando. Todo ocurrió en silencio, con una firma discreta que ha redirigido miles de millones de dólares, cientos de miles de empleos y el futuro de una industria entera fuera de las fronteras de Estados Unidos. La pregunta que nadie está planteando es, ¿por qué ocurrió de esta manera? ¿Cómo fue posible que un movimiento tan trascendental, que afecta tanto a los trabajadores como a las familias, se llevara a cabo sin la más mínima advertencia o intervención? Este no fue un acuerdo de expansión o crecimiento, sino un escape estratégico. General Motors se alejó de las garantías y el apoyo de su propia nación, buscando refugio en un sistema que ofrecía algo que el gobierno estadounidense ya no podía: certeza. ¿Qué significa esto para los trabajadores de Michigan, Ohio e Indiana, cuyas vidas y comunidades fueron definidas por décadas de industria automotriz? ¿Por qué Washington no detuvo este proceso? ¿Qué pasa cuando tu vehículo, tu salario y tu economía dependen de un acuerdo al que nunca votaste? Por si no fuera suficiente, lo que ocurrirá cuando termines de ver este video te hará cuestionar todo lo que sabías sobre la política industrial de Estados Unidos. Lo que parecía ser una simple decisión corporativa, en realidad es un disparo de advertencia, un silencio que lo cambió todo. Si te está sorprendiendo esta información, no olvides suscribirte al canal. Nuestro objetivo es llegar a los 38,000 suscriptores y tu ayuda es clave para lograrlo. Haz clic en el botón de suscripción ahora para no perderte más contenido como este. Mientras General Motors ejecutaba su movimiento silencioso, millones de personas en Estados Unidos vivieron una verdadera catástrofe que pasó desapercibida. Ciudades como Flint, Lordstown y Spring Hill, una vez vibrantes con la vida de los Gananodonas, trabajadores y la actividad industrial, quedaron atrás. Sus fábricas, el corazón de la economía local, ya no hacen ruido. Ya no hay campanas de cambio de turno, ni el eco de las líneas de ensamblaje. En su lugar, lo único que quedó fue un vacío, una sensación de traición que recorrió esas comunidades de la manera más profunda y devastadora. Estas no eran simples fábricas, eran los pilares sobre los que se habían construido hogares, vecindarios, escuelas, incluso la identidad de generaciones enteras. Familias que habían trabajado durante décadas bajo el mismo techo, lealtad que se transmitió de padres a hijos y una promesa tácita de que, mientras estuvieran allí, el trabajo no faltaría. Pero ahora, ese legado estaba siendo arrancado, no con un gran escándalo, sino con la fría indiferencia de un correo electrónico. Cuando la noticia de que GM había trasladado su producción de vehículos eléctricos al norte de la frontera llegó a estas comunidades, fue como recibir un aviso de defunción. Para muchos trabajadores, no era solo la pérdida de un empleo, sino la desaparición de una parte vital de su identidad. Aquellos que se habían mantenido leales durante años, enfrentando recortes salariales, la automatización y la creciente incertidumbre, fueron los primeros en ser descartados, simplemente considerados demasiado caros para seguir siendo parte de la ecuación. Los pasillos de los sindicatos que antes resonaban con discusiones sobre estrategias y derechos laborales, ahora estaban vacíos. Las reuniones de emergencia se convocaron, pero las respuestas eran vagas, como un eco en un espacio vacío. Los agentes inmobiliarios comenzaban a ver cómo los hogares de las familias afectadas llegaban al mercado,
y las vidas que antes estaban marcadas por el trabajo en la planta se disolvían lentamente. No fue solo una crisis económica, fue un colapso emocional de toda una forma de vida. Mientras las ciudades estadounidenses se desmoronaban, el gobierno canadiense estaba moviendo ficha de manera estratégica. ¿Cómo es posible que un país que solía ser percibido como una simple extensión de la industria automotriz de EU se convirtiera en el centro de gravedad de la producción de vehículos de próxima generación? La respuesta no es casual. Canadá había diseñado un entorno en el que las empresas automotrices no podían resistirse. Mientras Estados Unidos se enredaba en disputas políticas y bloqueaba cualquier intento de reforma industrial significativa, Canadá hizo lo que ningún político estadounidense parecía capaz de hacer: garantizar estabilidad, incentivos y certeza para las empresas. El gobierno canadiense no solo ofreció subsidios atractivos, sino también un entorno de negocios que evitaba la burocracia y las políticas inciertas que paralizaban a Washington. Las provincias de Ontario y Quebec se convirtieron en el destino predilecto de los gigantes automotrices. Los incentivos fiscales fueron directos y rápidos, y las políticas de mano de obra se alineaban perfectamente con las necesidades de la industria. Mientras tanto, Estados Unidos seguía dividido, sin capacidad para ofrecer un futuro claro para la manufactura de vehículos eléctricos. En lugar de unificar a las partes interesadas y tomar decisiones a largo plazo, Washington se vio atrapado en batallas ideológicas que fueron irrelevantes para el progreso industrial. Mientras tanto, General Motors observaba cómo Canadá le ofrecía lo que los EU ya no podían: un lugar en el que podían tener la certeza de una infraestructura eficiente, leyes laborales predecibles y un sistema político que funcionaba sin obstáculos. ¿Y qué hizo Washington? Lo mismo que había hecho durante décadas: nada. Las discusiones sobre energías limpias y reformas para la industria automotriz nunca llegaron a buen puerto. Mientras tanto, las inversiones y las fábricas de GM se mudaban sin que el gobierno estadounidense moviera un dedo. El desenlace fue inevitable. Cuando General Motors tomó la decisión de mudarse a Canadá, no lo hizo por accidente. Lo hizo porque Canadá le ofreció algo que ya no existía en Estados Unidos: certidumbre, y esa fue la jugada maestra. La reacción en Washington fue tardía y casi inerte. Mientras miles de empleos se perdían y las comunidades estadounidenses se desmoronaban, el gobierno de EU parecía más preocupado por los titulares de los periódicos que por la verdadera crisis que se estaba gestando. A pesar de las protestas de los trabajadores y los llamados de las comunidades afectadas, la respuesta del gobierno fue nula. No hubo una acción inmediata, no hubo una intervención directa. En cambio, las políticas que permitieron que esta catástrofe sucediera seguían siendo parte de un juego político sin sentido. La administración Trump reaccionó rápidamente a las noticias del movimiento de GM, pero en lugar de centrarse en las soluciones estructurales necesarias, se centró en la retórica y el espectáculo político. Trump, en una de sus intervenciones más explosivas, acusó a GM de traicionar a los trabajadores estadounidenses, sugiriendo la implementación de un arancel del 200% sobre los vehículos fabricados en Canadá y exportados a los EU. Pero, incluso esta respuesta, que podría haber parecido enérgica, fue solo una distracción. Los problemas subyacentes seguían sin resolverse. La política comercial de Trump, a pesar de la retórica fuerte, no abordó el problema de fondo: la falta de un plan a largo plazo para proteger la industria automotriz estadounidense. Mientras hay tanto en las fábricas y en las mesas de trabajo de los sindicatos, los trabajadores veían cómo su futuro se desmoronaba sin que nadie en Washington hiciera nada concreto.
los acuerdos que anteriormente se habían forjado entre los trabajadores, las empresas y el gobierno se desvanecían rápidamente. No solo era una crisis económica, sino también un abandono institucional de los sectores que durante décadas habían sustentado a la clase trabajadora estadounidense. El sistema político estadounidense, dividido entre intereses corporativos y una parálisis legislativa, no había logrado crear un entorno que protegiera la industria de los cambios rápidos y las decisiones corporativas globales. Y cuando finalmente comenzó a reaccionar, ya era demasiado tarde. La migración de GM a Canadá había sido ya una realidad y el daño estaba hecho. El movimiento de General Motors hacia Canadá marcó un punto de inflexión en la industria automotriz global. La estrategia de Canadá no fue una casualidad. Mientras IEUU se estancaba en un debate político interminable, Canadá había tomado la iniciativa de construir un corredor industrial limpio, eficiente y estable, un entorno en el que las inversiones podían prosperar, donde las fábricas podían funcionar sin las constantes interrupciones de cambios en las políticas y la burocracia, y donde las leyes laborales no representaban un obstáculo. Canadá no solo atrajo a GM, sino también a otras automotrices que vieron allí una oportunidad de continuar su expansión sin las incertidumbres que caracterizaban a los Estados Unidos. El cambio no solo se dio a nivel de política nacional. El modelo de negocio de la industria automotriz también comenzó a transformarse de manera radical. Las empresas ya no solo buscan mano de obra barata o subsidios gubernamentales. Ahora, lo que los fabricantes de automóviles necesitan es estabilidad. Estabilidad para planificar, para invertir y para crecer sin temor a que sus proyectos sean interrumpidos por cambios legislativos impredecibles o por nuevas demandas de una administración política inestable. Ford, por ejemplo, ya no se ve a sí misma como solo una fabricante de automóviles. Se ha reinventado como una plataforma de movilidad, un concepto que refleja el cambio más grande en la industria. El futuro no está solo en la producción de vehículos, sino en la gestión de datos, flotas y redes de transporte inteligente. Las fábricas físicas, antes el centro de su negocio, se han convertido en un obstáculo para su modelo de negocio futuro. Mientras tanto, Canadá ha aprovechado este cambio, ofreciendo un ecosistema ideal para que las empresas del sector automotriz se adapten rápidamente al nuevo mundo digital. Este cambio global se está acelerando. La influencia de los IEUU en la industria automotriz ha disminuido considerablemente, y lo que comenzó con una simple decisión de GM ha desencadenado una reconfiguración total del mapa de la industria automotriz mundial, donde los centros de poder ya no están en Detroit ni en Washington, sino en ciudades como Toronto, Montreal y Seúl. El movimiento silencioso de General Motors hacia Canadá es solo la punta del iceberg de un cambio mucho más profundo que está ocurriendo en la industria automotriz global. En lugar de enfrentar las consecuencias de una política económica y comercial fallida, Estados Unidos ha permitido que una de las industrias más icónicas de su historia se derrumbe sin apenas una reacción. La desaparición de los empleos, la desindustrialización de regiones enteras y la pérdida de influencia económica y política en el sector automotriz son los resultados directos de años de inacción. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos ahora no es solo qué ocurrió, sino qué vamos a hacer al respecto. ¿Cómo vamos a adaptarnos a esta nueva era, donde la producción de vehículos no depende únicamente de las fábricas y de la mano de obra tradicional? La industria automotriz está pasando de un modelo de fabricación masiva a un ecosistema digitalizado, impulsado por el software, la conectividad y la inteligencia artificial. Las decisiones ya no se toman solo en Detroit o en Washington, ahora se toman en Toronto, Seúl y otras capitales globales.
Estados Unidos necesita urgentemente un plan para recuperar su liderazgo industrial. Un plan que no dependa solo de subsidios o de medidas aisladas, sino de una estrategia a largo plazo que aborde las necesidades tecnológicas, laborales y ambientales de la nueva era. Sin este plan, el futuro de la industria NEE seguirá decayendo. Y lo peor es que esto no solo afecta a los trabajadores de la industria automotriz, sino a la economía en su conjunto. La historia de General Motors es solo un ejemplo de lo que sucede cuando una nación se queda atrás en la carrera global. El mercado automotriz ya no es solo un tema nacional, es una cuestión de competencia internacional y las decisiones que se toman hoy determinarán qué países liderarán la industria en el futuro. Si hemos aprendido algo, es que el tiempo para actuar es ahora. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de cómo nuestra industria y nuestras comunidades se desvanecen, mientras otros países avanzan a pasos agigantados.